Buenos días a todos. Daros las gracias por estar aquí y doy las gracias especialmente a Albert y a Tony por permitirme por una mañana rescatarme de la gresca televisiva con la que me ganó la vida y redimirme al lado de dos genios, de dos sabios a los que hace mucho que admiro y que yo creo que tienen mucho que decir, no solo con su obra, sino también con su ejemplo. Yo había pensado, cuando cubrí para el diario El Mundo el último congreso de Ciudadanos, donde se adoptó la etiqueta de liberal progresismo, y yo escribí las crónicas del congreso, la opinión pública española recogió aquella etiqueta con cierto escepticismo, cuando no abierta mofa, en diferentes aspectos ideológicos de la prensa española, porque parecía que eran dos etiquetas que formaban un oxímoron. No se podía ser liberal y ser progresista a la vez, porque el progresismo había sido una bandera copada por la izquierda y el liberalismo tiene una vinculación a la derecha, y yo creo que ambas atribuciones son erróneas desde el punto de vista filosófico y político. Pero hacía falta que alguien se atreviera a decirla, y con el paso de los meses ya es más normal y más común en la prensa leer con naturalidad la etiqueta liberal progresista para aplicársela a un Trudeau o a un Macron. Y me gustaría que esta primera mesa, versara precisamente sobre la definición del liberal progresismo, sobre el estado de la cuestión en España y en Europa, y también sobre la definición de sus enemigos, los enemigos del liberalismo, a los que hay que identificar en primer lugar como el populismo y el nacionalismo, ¿no? Y contra esos dos gigantes o molinos han combatido estos dos Quijotes a lo largo de toda su vida, y me parece muy interesante lo que tengan que decir sobre ellos. Ya es un tópico decir que hay personas que no necesitan presentación, incluso es un tópico decir que hay personas que no necesitan presentación, pero quizá no seamos del todo conscientes de la contribución a la libertad que llevan hechas estos dos genios a lo largo de su vida. Así que voy a decir unas breves palabras que ayuden a calibrar el tamaño de su sabiduría. Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, en Perú, en 1936, y antes de cumplir los 15 años ya había publicado artículos de prensa y estrenado una obra de teatro. Estudió literatura en la Universidad de San Marcos de Lima, y aunque estaba perfectamente convencido de su vocación literaria, tuvo la prudencia de cursar también estudios de Derecho. Y en 1957, con dos libros ya publicados, Los jefes y el abuelo, se muda a Madrid, y 3 años más tarde a París. Y hay un hito en su vida literaria, que es el premio Biblioteca Breve, con el que se alza con La ciudad y los perros. Después gana el premio de la crítica, con la Casa Verde gana el premio Rómulo Gallegos, y para mí, su novela más extraordinaria, Conversación en la catedral, que realmente es una catedral del arte literario, publicada en 1969, le sitúa ya en la primera línea del boom latinoamericano de la literatura universal. En la década de los 70, Vargas Llosa se dedica tanto al ensayo como a la sátira, Vienen Pantaleón y las visitadoras, La tía Julia y el escribidor. Y en los años 80, y esto es importante porque en la novelística de Mario siempre ha habido una pulsión shakespeariana de obsesión por el análisis del poder, las relaciones de poder, el vicio humano y psicológico del poder y sus servidumbres, ¿no? Y ha sido una constante en su literatura, que ha indagado a través de figuras mesiánicas y de idealistas revolucionarios. Ahí están La guerra del fin del mundo, Historia de Maita. Ganó el premio Cervantes en 1984, yo tenía 2 años de edad, por entonces, después el Príncipe de Asturias de las letras. Y finalmente se atreve a dar el salto a la política para disputarle la presidencia a Alberto Fujimori, en donde fue derrotado en las elecciones de 1990, y sí me gustaría luego preguntarle por aquella derrota. En 1993 publica sus memorias, llegan más novelas y llega también la recreación, que es un género dentro de la literatura, que ya es la novela Dictador, La fiesta del chivo. Yo recuerdo cuando estaba en segundo de Filología Clásica, era uno de los jóvenes entusiastas que estaban en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, no sé si se acordará. Y Mario era la gran atracción. Los profesores nos dieron día libre para poder asistir a la conferencia de Mario a raíz de la publicación de La fiesta del chivo. Todos los estudiantes de filología íbamos con La fiesta del chivo bajo el brazo, año 2001-2002, recuerdo. Homenajeado con todo tipo de premios y nombrado doctor honoris causa por las más prestigiosas universidades del mundo.
las últimas obras de Mario indagan también en la civilización del espectáculo, que tiene bastante que ver también con el auge del populismo, y eso lo analizaremos ahora. Y las novelas Travesuras de la niña mala, El sueño del celta, El héroe discreto y Cinco esquinas, que hasta la fecha es, si no me equivoco, su última novela publicada. Hay gente absurda que se empeña en trazar una división entre las ideas liberales de Mario Vargas Llosa y el mérito indudable de su obra literaria. Es una división forzada que a mí me indigna y calculo que a él también le debe de indignar. Y yo creo que lo hacen porque el liberalismo nunca ha gozado de buena fama en los últimos tiempos en el mundo de la cultura. La cultura, de una forma un poco incomprensible, sigue dominada por el paradigma de la izquierda y de alguna forma hay una izquierda divina que se empeña en admirar a Esparta, pero que prefiere vivir en Atenas. Yo creo que Mario es ateniense de vida y de obra y eso tiene un valor extraordinario. Y a mi izquierda está Antonio Escotado, nació en Madrid en 1940. 41. Me apuntan por el pinganillo que efectivamente. Estudió Derecho, pero una convalecencia y la lectura de Hegel, y en este orden, no la lectura de Hegel que causó la convalecencia, le despertaron la vocación filosófica que ha marcado su carrera como profesor, como ensayista, como filósofo. Tras algunos impedimentos y algunos choques con las autoridades franquistas, pudo leer su tesis, La conciencia infeliz, que es un ensayo sobre la filosofía de Hegel, y 3 años después publica De Physis Apolis sobre la filosofía presocrática. A mediados de los 70, esto es quizá el episodio más conocido de su biografía, de su apasionante biografía, se muda, cambia a Madrid por Ibiza, se une o funda o impulsa el movimiento hippie en España, monta la discoteca Amnesia, este es un dato que a lo mejor algunos no conocíais, que sigue funcionando, pero donde no sé si queda algún rastro de filosofía o de humanismo. Durante una década, Escotado fue una presencia constante y polémica, además, en los medios de comunicación por su lucha por la legalización de las drogas, a las que dedicó una enciclopedia, que es la historia general de las drogas, que causó, por cierto, la curiosidad apasionada de Pablo Iglesias, según la entrevista que te hizo hace unas semanas. A mediados de los 90, su interés investigador muta hacia la economía, y esta es realmente la obra de su vida, que son 3 tomos a los que ha dedicado 2 décadas de estudio, yendo a las fuentes del pensamiento, ¿no? Y que es Los enemigos del comercio, en 3 tomos, ¿no? Y que es realmente la obra capital que resume la lucha por ahogar la libertad económica y el libre comercio que han tenido las distintas ideologías, religiones, identidades a lo largo de la historia, desde los esenios, desde las primeras sectas, ¿no? Escotado es un humanista, casi diría, de otro siglo, un liberal insobornable que ha desbrozado muchos dogmas, muchas junglas dogmáticas a lo largo de su vida, y por eso deberían odiarle, yo creo, los reaccionarios de todos los partidos, y sin embargo no es así. Su honestidad interdisciplinar inspira respeto incluso en los nuevos apóstoles del leninismo amable, cosa que también debe llevar con orgullo. Quizás sea porque él sí pasó por la cárcel, su Franco estaba bien vivo y luchar contra él sí tenía algún coste, ¿no? No como el Franco de los antifranquistas de ahora. De modo que estamos nada menos ante 2 hombres libres, con lo difícil que es eso, con lo que cuesta en la vida. Y vamos a hablar del liberalismo y de sus enemigos, pero antes voy a ceder la palabra a cada uno de los 2 para que hagan su propio dibujo de su propio concepto del liberalismo. 10 minutos cada uno. Empezamos por Mario. Adelante, tiene la palabra, maestro. Pues muchas gracias por esa presentación tan generosa que acabas de hacer de mí y de mis libros. Mira, creo que lo importante con el liberalismo es despojar al liberalismo de la caricatura en que la convirtió la izquierda, presentando, digamos, a esa doctrina como la máscara que utilizaba el capitalismo explotador, el imperialismo, detrás de la supuesta democracia que quería o que decía defender. Uno de los grandes triunfos de la izquierda dogmática en el mundo es haber convertido al liberalismo, que es la fuente de las grandes, digamos, transformaciones progresistas en
en la historia del mundo, en esa caricatura, ¿no?, de la gran máscara ideológica de la explotación. El liberalismo no es una ideología. Las ideologías son unas religiones laicas que defienden verdades absolutas. El liberalismo es una doctrina y dentro del liberalismo hay, por supuesto, controversias muy grandes, como sabe cualquiera que haya asistido a un congreso o una conferencia de liberales, donde lo que siempre salta a la luz son las grandes diferencias que hay entre los liberales sobre muchísimas cosas. Ahora, entre los liberales sí hay un denominador común, que son unos ciertos valores elementales que todos los liberales defendemos, aunque sobre muchas otras cosas tengamos discrepancias muy profundas. El liberalismo es inseparable de la idea de la libertad. El liberalismo, la esencia del liberalismo es una convicción profunda de que la libertad es el valor supremo. Y de que la libertad no es divisible. Esto es muy, muy importante porque muchas veces los llamados partidos liberales, los llamados gobiernos liberales han fracasado porque no tenían en la práctica esta idea de la libertad como algo indivisible. ¿Qué quiere decir indivisible? Quiere decir que para un liberal no puede haber una política liberal si no hay al mismo tiempo una economía en libertad, y si la libertad no se ejercita al mismo tiempo en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito personal. Esta es una idea básica del liberalismo. Las libertades son, en última instancia, una sola y deben avanzar todas simultáneamente en todos estos campos para producir una transformación profunda de la sociedad hacia algo mejor, es decir, hacia una sociedad donde haya más prosperidad y donde haya mayores oportunidades para que todos puedan realizar sus propias ambiciones y sus propios anhelos. ¿Por qué han fracasado tantos gobiernos liberales en el siglo XIX? Gobiernos que se llamaban liberales. Porque en el ámbito político ejercitaban esa libertad, la defendían y la practicaban. Y en el ámbito político, pues la libertad significa pura y simplemente la democracia. Pero en el campo económico, generalmente, no eran liberales. No creían en la libertad económica, no creían en las economías de mercado. Y esto muchas veces llevó a los gobiernos llamados liberales del siglo XIX a fracasar. Las economías no prosperaban, las oportunidades no se abrían al conjunto de la sociedad, permanecían en sectores minoritarios y privilegiados, y esa desarmonía entre la libertad política y la falta de libertad económica llevó a muchísimos gobiernos liberales y a muchos partidos liberales a fracasar. Creo que esta es una cosa muy, muy importante. La libertad como algo indivisible, la libertad como algo que debe ejercitarse simultáneamente en todos los ámbitos, en todos los aspectos de la vida social, económica y política de un país. Dentro de este, digamos, espectro caben todas las diferencias que reflejan la diversidad humana. ¿Cuál es, digamos, el mayor logro del liberalismo en la historia? Haber reducido la violencia. El liberalismo defendió desde un primer momento, desde el primer momento en que se encarna en una filosofía que es la de Adam Smith en el siglo XVIII, la posibilidad del error. Aceptar que en el campo político y en el campo económico y en el campo cultural no hay verdades absolutas y definitivas.
que la verdad es algo que puede matizarse, adaptarse a circunstancias cambiantes, y este es un principio absolutamente fundamental por el que el liberalismo es inseparable de la tolerancia, un principio democrático que es muy reciente en la historia. En la antigüedad la tolerancia no existía. Las verdades eran verdades absolutas y quien no compartía esas verdades se les imponían por las buenas o por las malas. El liberalismo reconoce que puede equivocarse. El liberalismo reconoce que el adversario puede tener razón en ciertas circunstancias y que entonces sus doctrinas, sus programas deben ser enmendados y adaptados a la realidad. La tolerancia es un elemento absolutamente fundamental que parte de ese supuesto, que es un supuesto liberal, que podemos estar en el error y que nuestros adversarios pueden estar en el acierto y en la verdad. Esto ha reducido la violencia en la historia de la humanidad de una manera absolutamente extraordinaria. Y ese es un principio que define a un liberal. No hay liberales intolerantes, no hay liberales que crean en verdades absolutas, no hay liberales que quieran forzar la realidad para imponer sus convicciones políticas o sus programas económicos. El libro fundamental, capital del liberalismo, que es la investigación sobre la economía, sobre la riqueza de las naciones de Adam Smith, defiende ese principio fundamental. Los liberales podemos estar en el error y por lo tanto tenemos que ser tolerantes con nuestros adversarios. Hay unos principios, sí, sobre los cuales no podemos hacer concesiones, que son los principios relativos a la libertad, pero en todo lo demás, y en todo lo demás es mucho, el liberal está dispuesto a aceptar las razones del otro. Creo que ese principio democrático ha hecho progresar extraordinariamente a la humanidad, reduciendo, como dije, la violencia en la historia. Muchas gracias, Mario. Antonio, tu turno. Pues a mí me disculparán porque siempre improviso. Sin embargo, dada la entidad de mi querido Mario y la entidad de que me escuchan, que a mi juicio pues son la única esperanza seria de un mejoramiento político y moral de nuestro país, les voy a leer, porque es que me he dado cuenta que cabe en 11 minutos y medio. Lo he estado leyendo al taxista que me traía desde Torrelodones. Repasar la historia económica de Occidente me hizo ver algo tan imprevisto como que el factor decisivo no fue la cristianización de Roma, como pretende Gibbon, ni las invasiones bárbaras, como creen historiadores antiguos y modernos, sino remunerar o no el trabajo, pasando del esclavo y el siervo al empleador y el empleado, surgidos con la empresa, como trato de explicar en Los enemigos del comercio. También descubrí algo no menos imprevisto al verificar que el florecimiento del comunismo ha acontecido siempre en épocas de prosperidad, no en momentos de miseria, como en el gran leprosario que forma Europa desde el siglo XV al XIII. Coincidiendo con los alzamientos del campesinado alemán y checo, guiados por tribunos pobristas, aparece un género utópico que será durante 2 siglos largos el favorito de todos los públicos, que prefigura la ciencia ficción
con relatos sobre islas perfectas por carecer de propiedad privada y circulación de metálicos, que culminan la gran sátira de Swift, Los viajes de Gulliver. La gravedad ética de Tomás Moro y Campanella no retorna hasta 1775 con el Código de la Naturaleza del abate Morelly, que es el primer tratado comunista ateo, e inspira directamente el complot de los iguales en 1794, 2 años después de que le cortasen la cabeza a Robespierre, cuyo lema es, comillas, si suprimimos la propiedad y el comercio, la sociedad recobrará rápidamente su armonía. Cierro comillas. El resto de esta saga es bien conocido. Babeuf, líder de los iguales, fue ejecutado por Napoleón bajo el cargo de rebelión armada. Y sus dos seguidores más destacados, Blanqui y Marx, concibieron la clase trabajadora como inmensa mayoría, comillas, que rechaza la propiedad privada. Esta suposición no se ha visto confirmada por votos desde 1848 hasta 2017, pero creó una religión política comprometida para siempre con la victoria, como dijo Guevara. Desde el punto de vista logístico y táctico, el descubrimiento más brillante y permanente se encuentra ya en el Sermón de la Montaña, cuando unifica 3 grupos de personas: los pobres de espíritu, los pobres materiales y los perseguidos, que solo tienen en común el descontento. 2000 años no han menguado su atractivo, que probablemente continuará fascinando a un número variable de personas. ¿Podrían el rechazo de la propiedad y el comercio responder a un rechazo más genérico de la realidad prosaica, entendiendo que la imaginación es más intensa y verdadera que la percepción y que los ideales son más fiables que la existencia concreta? A cualquier nostalgia por sueños incumplidos, y lo digo siendo ya un anciano, cuando más tienta la melancolía, respondo que sin coraje para asumir lo real, nos arrodillamos ante un híbrido de ignorancia y miedo a la indeterminación que funda la propia libertad. La nobleza del liberalismo parte de ser la única actitud política que respeta en cada uno cierto fin autónomo, nunca un medio, consagrando por lo mismo derechos civiles inalienables. Esto implica reconocer que la organización es un fenómeno tanto consciente como inconsciente y que las instituciones contienen un conocimiento impersonal muy superior a cualquier improvisación dictada por el simplismo subjetivo. Los órdenes endógenos, que se autoorganizan a partir de innumerables actores, son mucho más eficaces que los exógenos o meramente decretados, y de ellos nacen seres ni mentales ni extramentales, como la ciencia, el derecho, la sintaxis o el sufragio universal. La funesta arrogancia de quienes pretenden domesticar hombres como otros domestican leones o pulgas es vista de cerca uno por uno, complejo de inferioridad nutrido por delirios de grandeza, combinado con ceguera ante la distinción de simple y complejo, finito e infinito. El fundamento moral del capitalismo es ser la única forma descubierta hasta hoy para mantener a una población inmensa con niveles de vida crecientes, una proeza reservada por ahora a gobiernos democráticos. Los liberales debemos recordar que ser ecuánimes y esforzarnos por comprender, en vez de confirmar prejuicios, no implica renuncia alguna a lo que el corazón pide, sino por encima de todo aceptar la realidad como es. Un elemento nunca blanco o negro, bueno o malo, que permanece abierto siempre. Esto implica un compromiso con la complejidad y lo relativo,
que tendrá presente siempre términos de comparación, términos medios. La forma más ingenua e ineficaz de tratar con la secta pobrista es caer en actitudes sectarias, que se limitan a invertir los eslóganes, alegando que en vez de servicios públicos solo proceden servicios privados, que en vez de estados totalitarios solo cabe vivir sin estado alguno, y que en vez de regularlo todo, nada debe regularse. Pero les sugiero que la socialdemocracia, la de Bernstein, es bastante más liberal que conventículos donde el Estado pasa por ser un vampiro y los bancos deberían volver a ser meras cajas fuertes, sin invertir gran parte de los depósitos pagaderos a la vista. Vampiros son en todo caso tales y cuales gobiernos, y así como el espíritu de las leyes no es culpable de decretos tiránicos, tampoco lo es el Estado de desmanes perpetrados por usurpadores de la función pública. Aunque Murray Rothbard tenga razón al subrayar los abusos aparejados al contrato de depósito irregular que suscribimos con los bancos, no la tiene al pretender corregirlos fulminando la expansión del crédito, ya mismo y por decreto. Ya voy por la mitad o más. He ahí otra fantasía totalitaria, fruto de una ingenuidad infantil, cuando cierto monto de extravagancia y de latrocinio, repito, cierto monto de extravagancia y latrocinio, se ha revelado inseparable de trascender un mundo de escasez generalizada como el preindustrial, sustituyendo el defecto por el exceso de existencias. El precio de la abundancia empezó con stocks sin consumidor, pero nada es gratis en esta vida, ni siquiera la memez, pagada por quienes no pueden demandar al memo como al malvado. Y ante una construcción tan grandiosa y anónima como nuestro hoy, la tarea del espíritu sigue siendo una responsabilidad acorde con su libertad. Recuerden que el metálico se convirtió en papel moneda ni antes ni después de que las ataduras gremiales dejasen de estrangular el ingenio de inventores fabricantes, cuyas factorías exigieron una financiación impensable hasta entonces, de la cual partió a abaratar y democratizar por lo mismo infinidad de cosas. No ignoremos la sincronicidad aparejada de lo complejo y tampoco que un dinero progresivamente desmaterializado creó recursos capaces de navegar el caos aparejado a la producción a gran escala. Por lo mismo, tengamos presente que un riesgo desprovisto de riesgo, atendiendo a algoritmos como el de Black-Scholes y otros economistas novelizados, es una ilusión, parcialmente responsable de dolorosas explosiones de volatilidad en las últimas décadas. Si prefieren, es crucial mantener la diferencia entre dinero creado produciendo bienes y servicios y mero dinero bancario, el que se sigue de abrir una línea de crédito, aunque ambos se entrecrucen constantemente, porque a despecho de exigir un equilibrio cogido con papel de fumar, tampoco tenemos otro norte. De no combinar espontaneidad y controles, el fraude de prestar capital todavía no ahorrado pervertirá la inversión y borrará la confianza, aceite de todas las transacciones. Por lo demás, Internet ha creado instituciones de democracia directa limitadas solo por nuestro grado de civismo. Por ejemplo, no deberíamos ponernos a votar si hay o no impuestos. Seguir beneficiándonos de órdenes endógenos depende de admitir la complejidad y de esforzarse por actuar con inteligencia, allí donde alguna simple voluntad se postula como demiurgo, sabiendo que el determinismo es la ilusión del absolutista.
En la saga que empezó maldiciendo a los ricos de espíritu y propiedades, el último episodio es una convergencia de pobrismo más o menos blando con integrismo islámico, escenificado inicialmente con el abrazo de Chávez y Ahmadinejad. Y estudiar la secuencia de Mesías me ha enseñado que el impulso es un ancestral aborrecimiento de la impureza, identificada, Dios sabe cómo, con el dinero y la visión secular del mundo. Llamándose materialismo, un idealismo folletinesco apuesta por suprimir a aquellos que prefieren el conocimiento a la verdad revelada y no son alérgicos, estoy terminando, a la disidencia. Marx, el primer darwinista social, decidió que la ley del progreso evolutivo imponía una depuración eugenésica de clases. Y otros le siguieron proponiendo una depuración adicional de razas. No estábamos seguros antes, pero tras conocer las variantes totalitarias ensayadas, sabemos a ciencia cierta que la eugenesia, tan útil para granjeros y criadores, es siempre genocida cuando se aplica a seres humanos. La historia muestra también que las limpiezas sociales, raciales e ideológicas parten siempre de que alguien sea elevado a autoridad absoluta. Algo no por reiterado menos misterioso, si lo pensamos fruto de una decisión libre. Los liberales detestamos la genuflexión inherente al comandante supremo. Y me he pasado largos años tratando de entender por qué otros se postran por gusto, hasta averiguar el efecto de episodios mesiánicos sobre poblaciones concretas. Cuando tuve documentados en torno a un centenar, comprobé que su denominador común, penuria material y moral, descansó invariablemente en alternar amnesia con tergiversación. Y agradezco esta oportunidad para recordárselo una vez más. A mi entender, ninguna idea fija es compatible con amor propio. E ir adoptando nuestros criterios a la realidad compromete con estar abiertos al cambio y sacarlo adelante con tanta audacia como sea compatible con la prudencia intrínseca, que es la fundada en conocimientos. Los liberales demócratas, unos más cerca de Gladstone y otros de Bernstein, no han dejado de encauzar su respeto por los demás, celebrando la autonomía, la previsión y el mérito. Tres disposiciones aborrecidas por el promotor de rencores. Pero afirmar, les propongo, es siempre más valiente y sustancial que negar. Muchas gracias por su atención. Espero, Antonio, que cuelgues rápidamente esta intervención en Internet y que circule por la Facultad de Políticas de Somosaguas. Bueno, vamos a empezar con un... Son 2 páginas y media, pero, sí, de letra apretada. Sí, no, pues el problema es entenderlo en según qué enemigos del comercio. Vamos a abrir un pequeño turno de preguntas dirigidas a Mario y Antonio. Y yo quería, retomando la exposición de Mario, decía Baroja que a menudo en España los reaccionarios lo han sido siempre de verdad, pero los liberales lo han sido de pacotilla, como poniendo un ánimo muy escéptico en la posibilidad misma del liberalismo español. Yo he leído en textos suyos un reconocimiento de la tradición dogmática que siempre ha imperado en España y también en Latinoamérica y que obstaculiza la eclosión de un verdadero liberalismo. Yo no sé si ese mismo dogmatismo puede infectar al sedicente liberal español también.
en esto que ha contado ahora Antonio y que también has dicho antes. Es decir, cuando empiezas a creerte en posesión de la verdad es cuando empiezas a dejar de ser liberal. Es decir, el problema del liberalismo es que te obliga a un tour de force con tu propia autoestima constante, porque te obliga a revisar tus propias creencias. Y, por tanto, es muy fácil acabar inclinándote por la pendiente de un cierto dogmatismo, ¿no? El dogmatismo liberal parece un oxímoron, pero se puede dar. ¿Qué opinión te merece la posibilidad del liberalismo realmente existente, la salud del liberalismo realmente existente en España, que parecía de capa caída hasta hace no mucho tiempo, y si va en la buena dirección, en esta dirección que consiste en la tolerancia de reconocer los errores propios y de pensar en la posibilidad de que el rival tenga razón? Yo soy, en ese sentido, muy optimista. Creo que el liberalismo está al alcance de todas las sociedades, de todas las culturas, de todas las naciones, y que no hay naciones que estén esencialmente vacunadas contra la doctrina liberal. Creo que en el caso de España se vivió, luego de la muerte de Franco y la desaparición de la dictadura de 40 años, un periodo que fue realmente extraordinario, que conmovió muchísimo al mundo entero, de la transición de una sociedad que pasa de la dictadura a la democracia, que pasa de ser un país cerrado sobre sí mismo a ser una sociedad abierta e integrada a Europa, un país que pasa del subdesarrollo económico a la modernidad, a una prosperidad muy rápida, gracias a medidas profundamente liberales, como es la apertura de la economía, la integración de los mercados españoles dentro de los mercados internacionales, y todo eso es una evolución que se puede llamar liberal, profundamente motivada por ideas liberales, aunque el liberalismo no apareciera en el vocabulario político. Eso no importa nada. Digamos, hemos visto nosotros gobiernos supuestamente conservadores, como el de la señora Thatcher en Inglaterra, que introdujo reformas profundamente liberales. Privatizar empresas nacionales que se sostenían artificialmente gracias a los contribuyentes y devolverlas al mercado libre y hacerlas competir, obligándolas a modernizarse si querían sobrevivir, era una medida profundamente liberal y, sin embargo, esto fue puesto en práctica por un gobierno conservador. Y grandes pensadores liberales como Popper o como Hayek pues apoyaron abiertamente a un gobierno que se llamaba conservador, aunque ejercitara una política clarísimamente liberal. Es un poco lo que ocurre también al mismo tiempo en Estados Unidos con Ronald Reagan. Ronald Reagan es un conservador y, sin embargo, lleva a cabo medidas que son profundamente liberales. Hay una rama del conservadurismo que colinda con el liberalismo y está como infectado por el liberalismo. Así como hay un socialismo democrático que también está como contaminado de liberalismo. Las grandes reformas liberales, extraordinarias reformas liberales, por ejemplo, en Nueva Zelanda, ¿quién las hace? Un gobierno socialista. Un gobierno socialista democrático, de pronto, crea una economía de mercado que trae inmediatamente beneficios enormes a ese país, trata de crear una sociedad de propietarios, que es una idea profundamente liberal, y eso lo hace un gobierno socialista. Entonces, es muy interesante ver cómo hay un liberalismo que no dice su nombre, pero que de alguna manera contamina a gobiernos supuestamente socialistas o supuestamente conservadores. Creo que ese ha sido el caso de España. España ha vivido una transformación que estaba teñida de ideas, de principios, de proyectos de tipo liberal, aunque la palabra liberal no apareciera precisamente porque esa palabra era una palabra que había sido envenenada, ¿no?
el gran triunfo de una izquierda dogmática ha sido llamar al liberalismo la máscara de la explotación. Sin embargo, la verdad es que esto es exactamente la contraria. En la historia de la democracia son las reformas liberales las que han traído los mayores progresos sociales y económicos, el principio de la libertad de expresión, el principio de los derechos humanos. Todo eso responde profundamente a la idea liberal. La globalización, que es un fenómeno hoy día universal, que es indetenible, inatajable, no responde a un principio profundamente liberal, que las fronteras son en gran parte artificiales y que la lenta erosión de las fronteras traerá progreso al conjunto de la humanidad. Nadie lo dijo mejor que, yo creo, el gran filósofo de la libertad contemporáneo, gran filósofo liberal, Karl Popper. En la sociedad abierta y sus enemigos, él dice que el progreso es dejar atrás la tribu, que a pesar de haber alcanzado las formas más avanzadas de civilización, todas las sociedades tienen en el fondo de su corazón una nostalgia de la tribu. ¿Qué es la nostalgia de la tribu? Es la nostalgia de la irresponsabilidad, de formar parte de una sociedad donde todas las decisiones las toma el brujo, el cacique, el líder carismático, el jefe, el gran dirigente, el hombre superior, ante el cual la tribu se somete y se libera de tomar decisiones, se libera de la responsabilidad. Y él dice, el gran enemigo del liberalismo, el gran enemigo de la modernidad es la tribu. ¿Y qué cosa es la tribu en nuestros días? El nacionalismo. El nacionalismo es la tribu. El nacionalismo es querer vivir en un mundo donde todos tienen la misma lengua, tienen los mismos dioses, tienen las mismas costumbres y en las que pueden volcar hacia el otro, hacia el que es distinto, al que habla otras lenguas, al que tiene otras costumbres o que adora a otros dioses, la responsabilidad de todo lo malo que nos pasa. Eso, dice Popper, ese es el gran enemigo del progreso, de la democracia, de la libertad y de la prosperidad. Y eso lo estamos viendo todos los días. Los supuestos gobiernos progresistas, ¿qué cosas son? Nacionalistas. Nacionalistas cerrados, quieren cerrar sus fronteras a la inversión económica, porque detrás de la inversión económica ven las garras del imperialismo. ¿Quiénes son los enemigos? Los enemigos son los otros, los que son distintos, los que no forman parte de esa comunidad perfectamente uniformada, igualizada, ¿no es cierto? La globalización a la que hoy día ataca fundamentalmente la izquierda y la izquierda más dogmática, ha sido un hecho verdaderamente revolucionario que por primera vez en la historia permite a los países pobres volverse prósperos muy rápidamente, quemando etapas si hacen lo que deben hacer. Naturalmente, lo que deben hacer si quieren ser prósperos y modernos no es seguir el modelo de la Unión Soviética o el modelo de China popular en la época de la Revolución Cultural o seguir el modelo de Cuba o seguir el modelo de la Venezuela de nuestros días, que clarísimamente han fracasado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural. ¿Cuáles son los países que han prosperado, que se han modernizado, en los cuales la democracia es una realidad palpable, visible, imperfecta? Pues siempre será imperfecta, pero que ha representado un progreso extraordinario, considerable sobre lo que era la democracia del pasado.
los países que han optado por la democracia, los países que han optado por la libertad política, económica, social. El modelo está allí muy claramente. Que esas reformas las hagan gobiernos conservadores, las hagan gobiernos llamados socialistas, a los liberales no debe importarnos. Por el contrario, esas son las reformas que están en la buena dirección, esas son las reformas que pueden combatir mejor a la miseria. A la miseria no se la combate con frases, con eslogans, se la combate con hechos prácticos, y esos hechos prácticos, gracias a la globalización, hoy día pueden permitir a un país muy pobre convertirse rápidamente en un país muy próspero. Ahora, en el mundo latinoamericano, en el mundo español, son mundos que son muy, muy próximos, muy cercanos unos a otros, por razones culturales, por razones históricas, por razones lingüísticas. El liberalismo tiene futuro. Es una perspectiva a la que podamos, digamos, apostar, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y ahí está España, la España que yo conocí cuando vine como estudiante universitario el año 58, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la España de nuestros días. Y la España de nuestros días es un país infinitamente mejor del que era hace 40 o 50 años. La América Latina de nuestros días, con todo lo mal que puede andar, es un continente infinitamente superior al que era cuando yo era estudiante universitario. Esa América Latina era un continente de dictaduras militares de un confín a otro confín, con las excepciones de Chile, Costa Rica y Uruguay. Todo el resto de América Latina era una dictadura militar o iba a ser una dictadura militar o había sido una dictadura militar. Hoy en día América Latina es muy distinta. Hoy día lo que tenemos de un confín a otro confín son sobre todo democracias, con las excepciones de Cuba y Venezuela. Es verdad que muchas de estas democracias son profundamente corruptas, son democracias en las que prevalece la injusticia, pequeñas oligarquías se han enquistado en el poder, todo eso es verdad. Pero una democracia corrompida es preferible siempre a una dictadura militar. Una democracia puede renovarse desde adentro y esa es la gran superioridad de la democracia sobre las dictaduras. Tiene los mecanismos necesarios para que quienes quieren cambiar esa situación operen y pacíficamente puedan llevar a cabo esa transformación. Eso no es posible en el caso de dictaduras como la que se ha instaurado ya en Venezuela. Allí el pueblo venezolano está dando una batalla realmente notable, admirable, heroica para transformar ese país. Y ese país ahora es muy difícil de transformar desde adentro, por más que sea una pequeña minoría la que hoy día sostiene al régimen. A eso es lo que no se debe nunca llegar. Si queremos nosotros prosperar, es absolutamente fundamental defender la democracia. Hubo en España siempre grandes defensores de la democracia política. Ahora, el caso quizá más notable es el de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset es una de las grandes inteligencias de su tiempo. Es un gran pensador y es un pensador liberal en política sin ninguna duda. Estaba a favor de la tolerancia, estaba a favor de gobiernos civiles, estaba en contra de la tradición autoritaria y militar. ¿Cuál era la gran limitación? La gran limitación de Ortega y Gasset es que la economía no le importaba un comino. Y pensaba que la economía no era importante, que las ideas eran lo importantes y que si había las buenas ideas detrás de un gobierno, ese gobierno iba a tener éxito. Pues no, los gobiernos no tienen solo éxitos políticos, deben tener éxitos económicos si quieren sostenerse y quieren durar. Eso es lo que ha fallado en la tradición liberal española. Pero yo creo que en la realidad de nuestros días aquello ya no puede ocurrir. Hoy día un liberal sabe que la economía es tan importante como la política y lo cultural es tan importante
como lo político y como lo económico. Tú te referías a los enemigos internos del liberalismo, los liberales que pueden introducir el elemento dogmático. Eso, por desgracia, ya es una realidad. Eso ha ocurrido con el liberalismo. ¿Y quiénes han sido estos enemigos que desde dentro han creado un dogmatismo liberal? Los economistas. Los insensatos economistas que llegaron a creer que el mercado resolvía todos los problemas, que el mercado era una panacea a través del cual todos los problemas iban a encontrar una solución. Eso no es verdad. Eso jamás lo dijeron los grandes pensadores liberales. Ni Adam Smith, ni Hayek, ni Popper, ni Isaías Berlin. Ninguno de los grandes pensadores liberales han dicho jamás que el mercado resolvía todos los problemas. El mercado resuelve los problemas económicos. Si un país quiere prosperar, necesita un mercado libre, necesita integrarse a los mercados mundiales, pero los problemas sociales y culturales de un país son tan importantes para que un país progrese como los problemas económicos. Y si uno cree que solo el mercado es la fórmula para resolver todos los problemas, uno no es un liberal. Uno es un dogmático y por ese camino se llega muy fácilmente al autoritarismo, a la creencia de que un gobierno fuerte puede ser más eficaz que un gobierno democrático, con esas limitaciones, esos formalismos que frenan, obstaculizan, digamos, todas las medidas. Y sin embargo, esos frenos, esos obstáculos son los que limitan el poder. Otra de las grandes pasiones del liberalismo, limitar el poder. El poder es un peligro en sí mismo y dejar que un poder crezca demasiado significa recortar a la corta o a la larga las libertades. Y si se recortan las libertades, no hay verdadero progreso para una sociedad. Entonces, con toda la mediocridad que significa una democracia, ese sistema es el que ha traído los mayores beneficios a la humanidad a lo largo de la historia. Y por eso debemos preferir la mediocre democracia a las buenas y a las perfectas dictaduras, que nunca lo son. Ya vemos qué es lo que pasa con quienes creen que una dictadura puede ser el instrumento más rápido para que un país alcance la modernidad. De tal manera que yo soy optimista. Yo creo que el hecho de que Ciudadanos haya tenido el coraje de proclamarse como un partido liberal le augura un magnífico futuro. Y ojalá no solamente tengan éxito, sino que el éxito no los haga olvidar nunca a los militantes de Ciudadanos este principio fundamental del liberalismo. Podemos estar en el error y los adversarios pudieran tener la razón. Muchas gracias, Mario. Ojalá se hablara así en las tribunas del Congreso a veces, retomando esta idea del liberalismo que no se atreve a decir su nombre, como si se ha atrevido Ciudadanos, y ha padecido por ello también, quería preguntarle a Antonio, porque te has preguntado muchas veces por la mala fama del capitalismo, por la mala fama del liberalismo, que ahora hay que decir neoliberalismo, que le añade con un matiz perverso, neoliberalismo, ¿no? Todo lo que es neoliberal es el averno. Entonces, me preguntaba, ¿por qué el liberalismo que no se atreve a decir su nombre? ¿De dónde arranca la mala fama del capital cuando es el sistema que en los últimos 20 años, por ejemplo, ha sacado a 1.000 millones de chinos de la pobreza, ¿no? Por ejemplo, gracias a la globalización, entre otras muchas ventajas? Y también por la buena fama del comunismo, iba a decir, o del colectivismo, por ser más suave. Has apuntado antes el gusto por postrarse ante un mesías, ¿no? Quizá hay una pulsión psicológica de deseo de ser dominado en los antiliberales. Sadomasoquismo. O sadomasoquismo, efectivamente. Y también esta idea de la falta de responsabilidad, la irresponsabilidad nos descarga de tener que decidir, que es la carga más pesada de ser libre. Cuando Lenin dice libertad, ¿para qué?, acertó con
buena parte del alma rusa que prefería ser a lo mejor dirigida que plantearse la tarea de perseguir la libertad, de construir la libertad. Te pregunto. Yo aprendí mucho del ensayo de Mario, La tentación de lo imposible, que contiene un análisis ejemplar de Hugo y de Lamartine, porque en eso, en pedir lo imposible, si nos queremos acordar qué proponía el oráculo de Delfos, proponía conócete a ti mismo. ¿Qué añadió a eso Heráclito? Que tiene un fragmento diciendo la deidad que tiene su portavoz en Delfos, no afirma ni niega, simplemente deja escapar signos. Bueno, el oráculo dice, conócete a ti mismo. Heráclito dice, me he buscado. Naturalmente, hay todo el mundo anterior, el mundo de la magia, que es la relación inmediata de la voluntad con la naturaleza, que a través de conjuros, rezos, etcétera, etcétera, escapa de la única actitud positiva y realista, que es el trabajo. Hegel lo llamaba paciencia de lo negativo. Y entonces unos se dedican a rezar pidiendo lluvia, otros matan a sus propios hijos pequeños para ofrecérselos a Tlaloc, el dios de la lluvia, que el hombre tiene mucha sed de sangre infantil. Por eso había una fiesta anual dedicada a eso. El trabajo construye aljibes para que en la época donde llueve del año se acumule y pueda servir en verano. Esa actitud preservada por la magia, ese deseo de yo mando y ordeno, ese yo lo guiso y me lo como solo, esa torpe ignorancia de que no somos nada en ningún momento sin el concurso activo de miles de millones de personas para que podamos existir. Toda esa masa de ignorancia convertida en dogmatismo, papanatismo, miedo y crueldad. Ahí está. Para el espíritu, la certeza es que él tiene la última palabra. Como decía Spinoza, los enemigos de la libertad son poderosísimos, pero duran siempre un segundo menos que ella. De eso podemos estar seguros, y más ahora. Y más ante la esperanza de Ciudadanos, que a ver si os portáis bien y tenéis los santos huevos de hacer las cosas. Sé muy bien que el tiempo del estadista no es el tiempo del votante. El votante es siempre impaciente. El estadista tiene que conocer el tiempo y eso es el que le deslinda de las simples personas con buena o mala voluntad que pueblan el mundo. ¿Dónde viene finalmente todo este mundo de la magia, de que quiero mandar, de que no estoy dispuesto a la mediación, que la racionalidad me da por el saco? Yo creo que hay un punto de inflexión importante, que es que la impureza, el tabú de la impureza, siempre se ha referido a cuerpos en descomposición y fundamentalmente mamíferos superiores, porque la descomposición de un escarabajo o de una mosca no genera tifus, ni tercianas, ni enfermedades mortales para el ser humano. La impureza siempre ha sido un cadáver que hay que quemar, que hay que enterrar. Ahí no se puede quedar. Si se queda ahí, todos enfermamos. Llega la peste. Sin embargo, en cierto momento, y es un momento histórico, en el periodo teocrático de las luchas, los tiempos de los macabeos, cuando pelean por una parte esenios contra saduceos y fariseos, entonces de repente lo que era, por Dios, no se puede estar junto al cadáver, nos enfermaremos. De repente viene un hombre y dice, no, lo impuro es el dinero, más concretamente el oro. Y basta usus aureum
para constituir la palabra maldita de la antigüedad por excelencia, usura. ¿Pero qué hay de malo en usar el oro? Sobre todo cuando no hay ninguna otra valuta comparable, salvo la acuñación de plata y electro, que como ustedes saben, el electro es un mineral que se obtiene directamente de la tierra y tiene proporciones diferentes de oro y de plata. Por ejemplo, el electro de los foceos, el más rico del mundo, que ahora andará por ahí, un poco por el norte de Colofón, ese tiene un 70% de oro y un 30% de plata. Otros electros tienen proporciones... Bueno, ¿por qué demonios la moneda, una cosita tan limpia y tan eficaz, representa a Satán? ¿Cómo es posible que haya hecho ese desplazamiento semántico, esa metonimia, donde de repente lo impuro no es el cadáver que se pudre de un cuerpo grande? No. Lo impuro es la riqueza. Si quieren ustedes, lo impuro es el logro. Si quieren ustedes, lo impuro es la admiración de los demás. ¿Lo impuro qué es? Pues lo impuro es cualquier persona que no acepta la miserable condición de haber nacido y tener que morir y depender de los demás de una forma positiva e intenta devolver los servicios. Lo impuro es no cultivar el rencor de clase. El rencor de clase es lo que nos va a liberar a todos y sacar de las miserias. Si odiamos lo debido a los demás, acabaremos alguna posibilidad de acercarnos a aquel señor que, como cuenta en la carta a Engels, porque se mandaba una carta diaria, dice: esta vez estallé la buba y saltó el pus hasta el espejo y me dije: por mis forúnculos pagará la burguesía con su vida para siempre. Este señor sigue siendo muy destacado y se le considera muy importante y valioso. Bueno, maldecir la vida y no darse cuenta de que uno maldice la vida. Odiar al prójimo y no darse cuenta de que uno odia al prójimo. Decir que le viene a beneficiar cuando viene a arruinarle. Esta es la característica fundamental que se troqueló desde que la pureza se vinculó a lo contrario de lo que podemos llamar puro, que es fuego, pur. En griego significa fuego. Esa es la verdadera pureza. Por eso queman algunas civilizaciones a los cadáveres, porque así se acabó cualquier posibilidad de pestilencia. ¿Qué son estos señores, a mi juicio, en la historia universal? Pura y simplemente la concentración de la pestilencia. Son la pestilencia. Bueno, vamos a transitar desde los macabeos hasta Macron. ¿Ejemplifica Macron, a tu juicio, Mario, el renacer del liberalismo europeo? Hay quien dice que es la bala de plata, que si él no consigue realmente satisfacer las disparatadas esperanzas que hay puestas en él, entonces sí nos anegará una ola de populismo que puede convertir el siglo XXI en un remedio del XX, o quizás su influjo pueda civilizar a otros o acabar eliminando a estos amigos de la pureza con su intransigencia, que están esperando la oportunidad de que Macron fracase para saltar el poder. Yo creo que tiene muchas, digamos, posibilidades de triunfar. Francia es un país potencialmente muy rico, muy próspero. Ha habido muy malas políticas en Francia que no han podido acabar con esa prosperidad, con esa riqueza que viene de muy atrás, de tal manera que con las buenas políticas Francia va a tener un despegue económico y seguramente muy pronto. Yo creo que la aparición de Macron la ha gestado un proceso en el que la clase política cada vez se alejaba más de la realidad contemporánea, quedaba, digamos, como atrapada en un pasado que en un momento dado fue extraordinariamente progresista y que ahora era profundamente arcaico, ¿no? Entonces, el que haya surgido este movimiento, desde luego la función del líder ha sido muy importante, pero digamos,
estaba de alguna manera gestada ya con todo ese proceso de descomposición de la clase política y sobre todo con unas políticas profundamente anticuadas. Entonces yo creo que Macron lo que representa es la modernidad, representa una forma realmente contemporánea de políticas, tanto en el campo económico como en el campo social, y eso ha hecho que esa voz nueva que quería modernizar el país haya encontrado un apoyo tan grande. Creo que, digamos, además el hecho de tener hoy día la facilidad para aprobar medidas, leyes que le da la mayoría parlamentaria, pueden facilitar muchísimo Claro, el futuro no está escrito, nunca está escrito. Sobre todo nosotros en esta época hemos visto cosas tan absolutamente extraordinarias que debemos estar dispuestos a creernos todo, ¿no? Todo puede pasar, pero creo que si analizamos objetivamente lo que está sucediendo en Francia, las posibilidades de que tenga éxito el gobierno de Macron son mucho mayores que las que tendría su fracaso, ¿no? Bien, Antonio, una pregunta, Antonio. Voy a hacer un poco de abogado del diablo. Las críticas que se le suelen hacer al liberalismo es, de acuerdo, es una doctrina, o es una no doctrina, que es perfecta para aquel hombre kantiano, emancipado, seguro de sí mismo. Es una gran ideología para los privilegiados, dicen sus críticos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el reparto, las condiciones objetivas en las que uno nace, el país, la familia, el barrio, determinan ya la línea con la que empiezas la carrera, ¿no? Más o menos adelantado que tus vecinos. Por lo tanto, los enemigos del liberalismo dicen está muy bien para los que ya parten con ventaja, pero ¿qué pasa con los que no han tenido tanta suerte? Sí, es fantástico. Y sin embargo, tú defiendes que el Estado asistencial no es una bandera de la izquierda, que el Estado asistencial debe ser reclamado como patrimonio por el liberalismo. Es decir, que el mejor sistema precisamente para que funcione el ascensor social y el desclasamiento positivo es precisamente el estado de bienestar, que no es una medida patrimonial de la socialdemocracia. Son varias cosas. Esto segundo y lo primero. Y la verdad es que, vamos a ver, yo creo que es más eficiente un sistema donde la presión fiscal es inferior y las personas pueden elegir qué hacer con la medicina. Mi propio caso. Yo hace 50 años que no me analizo ni voy al médico. Nunca he dormido en el hospital. Sin embargo, pago exactamente lo mismo que todos por la seguridad social. Si yo tuviera un 30% más de sueldo en los últimos 50 años, estaría bastante más cómodo en mi senectud. Eso no quiere decir que no me dé cuenta, como realista, de que en Europa hay en torno a un 10% de personas rencorosas y que esas hay que cortarle la hierba debajo de los pies, como se las cortamos, dándole un sistema de seguros sociales que cubran todo. Como los alemanes, por ejemplo, que incluso dice, si quiere usted, en vez de al médico, a curandero sin diploma, también se lo pagó. Bueno, eso es una manera de callarles antes de que protesten. Más importante es la primera pregunta, la de que los liberales, pues claro, son los que por nacimiento o por constitución, pues van primeros en la carrera. ¡Qué gracia! En mi caso debe ser completamente distinto. Yo soy de los que vienen de atrás, de la cárcel, corriendo y ganando puestos con el impulso que tiene el ir superando las adversidades. Creo que no ha habido nunca una paradoja y un sarcasmo comparable al de ponerte de parte de los pobres a matarles literalmente de hambre. Como han conseguido con una eficacia inusitada, desconocida en toda la historia de la humanidad en los 5 continentes. Yo tengo documentados aproximadamente 82 casos, donde las personas han decidido que lo mejor para los desfavorecidos, ojo con eso, porque los buenos de la película son los desfavorecidos, esto hay que remitirlo a John Stuart Mill, porque es el que lo argumenta seriamente en los principios de economía. Estos tendrían un derecho extra, que es que los favorecidos trabajasen para ellos.
porque al fin y al cabo ya, con ser favorecidos, ahí tiene su propio premio. ¿Se acuerdan ustedes de Hércules? Del personaje de Hércules. ¿Qué le pasó a Hércules? Hércules nació de familia real y debería haber sido el rey de Tebas, pero una serie de peripecias, sobre todo las envidias que genera su padre, el digno y ceremonioso anfitrión, pues eso, como su propio nombre dice, el que acoge en su casa con máxima largueza a todo el mundo, pues bueno, pretendieron al pobre Hércules que tuvo que... ¿Qué tuvo que hacer Hércules? Trabajar. Exactamente. El primer proletario de la historia. ¿Qué tenía en contra al pobre? Que era muy sano y era muy fuerte y que tenía buena voluntad. Además era un poquito corto. De modo que un día se enfadó, le tiró la piel del león de Nemea y aplastó un par de sobrinos. ¡Horror! Las furias contra ti. Todo el mundo contra ti. A currar, muchacho, a currar. ¿Cómo se muere Hércules? Porque su mujer, cuando estaba siendo violada por el centauro Neso, el centauro, con la flecha que le había disparado desde el otro lado del río Hércules, le dijo, mezclas este esperma con mi sangre y se lo pones en una camisa a Hércules y verás como nunca le pierdes por ninguna otra mujer. Efectivamente lo hizo. Y con esa camisa empezó a arder, empezó a quitársela, no podía quitársela. De modo que ardiendo de cintura para arriba, así el hombre, con el coraje que tenía, por eso los estoicos le tuvieron como símbolo de la fortaleza, con ese coraje le dijo a su hijo, prepara una pira que me voy a quemar entero, porque no puedo estar ardiendo solo la mitad. El hijo se negó, tuvo que pedírselo a Filoctetes, que andaba por ahí. Era un arquero, le prendieron y bueno, confió su figura al recuerdo y ahí le tenemos, le estamos mencionando esta tarde a este santo patrón de la escuela más santa que ha habido, los estoicos. Bueno, el esfuerzo por favorecer a los desfavorecidos ha desembocado en la más catastrófica gestión de sus intereses que jamás se haya producido. Parece broma. O sea, nos podemos estudiar la incompetencia de los directores económicos de estos países, pero es que dennos cuenta rápidamente de lo que pasa. Cuando una economía normal y corriente opera, miles de millones, cientos de millones de personas sin parar están tomando decisiones, están abordando la iniciativa. Cuando vienes con la bondadosa gestión de la planificación central, es como una persona que estaba funcionando normalmente con varios billones de neuronas, queda infartado y entonces le funcionan 12 o 13. Con dificultad se puede mover, mucho menos hablar. Esto es lo que acontece con la economía planificada, donde de repente se queda sin materia gris, una y otra vez. Mario hablaba de Popper y de Berlín. Yo les quiero, a Popper en particular, le respeto como crítico del historicismo, me parece un libro extraordinario, y como metodólogo de la ciencia. Por lo demás, el rostro que le echan él y Berlín a la hora de ponerse a hablar de Saint-Simon o de Hegel o de Platón o de Aristóteles, sin haber leído media línea de los originales, es fino Valentino. Es asombroso leer La Sociedad Abierta, lo que dice de Platón o de Aristóteles o de Hegel. Señor que no les ha leído. La historia de la filosofía occidental de Bertrand Russell, yo sí he leído a Hegel. Perdóname, te puedo refutar, ¿no? Dime. Ejercicio liberal. Mira, Popper aprendió griego clásico para poder leer a Platón y Aristóteles. Sí, pero Aprendió griego clásico en Nueva Zelanda. Estaba muy orgulloso, además, él, de haber aprendido, cuando era ya un hombre mayor, griego clásico para poder leer a Platón. De tal manera que todas las citas de Platón que aparecen en La Sociedad Abierta están hechas del original platónico. Ya me sorprende, Mario, ya me sorprende. Porque los que aprendemos griego para leer griego no solemos ir proclamándolo.
El mero hecho de Él estaba proclamarlo... muy orgulloso de haber aprendido griego clásico para poder leer. Hay un refrán latino muy bueno que dice excusatio non petita, accusatio manifesta. En el caso de Berlín ya llega al escándalo, sobre todo cuando habla de Saint-Simon y de Hegel, al escándalo total. Porque ciertamente Popper tiene mucha más enjundia que Berlín. A mí me gusta. Yo los dos los leo con gran placer. Lo que pasa es que otro tema que tiene completamente muerto es la economía. O sea, la economía no es Adam Smith. La economía empieza con Hume, con todos los tratados de los mercantilistas previos. Luego nos hablan de la escuela austríaca. ¿Pero qué demonios de la escuela austríaca? Está Menger, y luego les gusta mucho Wieser y Bombaberg. Bien, el hombre en quien confía Menger y del cual no habla nadie es Wicksell, Knut Wicksell. Interés y precios. Es el libro más importante de finales del siglo XIX y comienzos del XX. En ese se basa toda la obra de Hayek. Ahí está la distinción entre endógenos y exógenos. Ahí viene el entramado, el vientre económico de una economía desarrollada. Y luego también resulta que los austríacos se quitan a Wicksell y se quitan a Schumpeter. El hombre más inteligente, más culto del siglo XX también, ese no forma parte de los austriacos. Bueno, pero vamos a un momento, Antonio.